Hola, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Memorias de mi puta vida. Capítulo uno, porque el anterior fue introducción. ¿De dónde vengo? Buena pregunta, ¿verdad? Vengo de mi padre y mi madre, que ya expliqué en la introducción. Sucede que mi padre fue una persona de orígenes humildes, muy humildes, incluso de clase baja, porque viene de una familia donde mi abuela, su madre, eran muchos hermanos y vivían en la aldea, en una aldea del interior de Galicia. Cuando mi padre nació, a los pocos meses, mi abuela, junto con sus padres, vinieron para la ciudad donde vivo, en Ferrol, una ciudad con mar, porque en aquella época y bueno, a día de hoy todavía, cuando ya hoy a día de hoy ya no existe la mili, el servicio militar obligatorio. En aquella época, un personaje famoso de Ferrol, llamado señor Marqués de Amboaje, que fue un tratante de esclavos, le dejó a Ferrol mucho dinero para que los ferrolanos, cuando hicieran el servicio militar obligatorio, cobraran un dinero al hacer la mili. ¿Qué sucedió? Que mi abuela empadronó a mi padre en Ferrol para que cuando hiciera la mili pudiera cobrar eso. Entonces sucedió lo siguiente. Mi padre vino para Ferrol, no, se crió con su madre y con su abuelo. Su abuelo hizo de padre. Un tema muy importante para su vida posterior. Le quedó marcado eso. Bueno, estudió lo básico y luego pues accedió a lo que hoy es un FP, un ciclo de formación profesional, lo que antiguamente era delineación, delineante. Cuando sus mejores amigos estudiaban magisterio, ingenierías, él no podía acceder a eso. Pero tenía otras cualidades. Y se le daba bien trazar líneas. También que jugaba al billar español. Y con su mejor amigo llegó al campeonato gallego y lo ganó. Ganaron el campeonato gallego de billar español. Trazar líneas y hacer carambolas es importante en la vida, porque tienes que tener en cuenta varios factores y varias cosas como el efecto de la bola, dónde la golpeas, lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Para que la bola golpee a otra y golpee con ese efecto o rebotando la banda y llegue a golpear a la bola que tú quieres que golpee, ¿no? Para hacer carambola. El que más carambolas hace es el que gana, evidentemente. Bien, eso se extrapola a otros aspectos de la vida y es importante. Es importante porque en la vida hay que saber hacer carambolas. Vale. Así pasó la juventud de mi padre. Mi madre. Mi madre, pues hija de un militar y de una ama de casa, labradora, súper trabajadora, que sacó adelante 4 hijos. Mi madre la mayor, pero por ser mujer, claro, no pudo estudiar farmacia y tuvo que estudiar enfermería, que eran 3 años en vez de 5. Eso la frustró. Pero, bueno, cogió una época en la que, bueno, eh, accedió a funcionaria porque en ese momento se abrió una residencia en Ferrol y los médicos, enfermeros y demás que estaban trabajando en Coruña, por ejemplo, pues eran llamados para trabajar en Ferrol. Y de aquella no había oposición, de aquella cogías plaza porque sí, y listo, porque hacías falta, porque no había tantos diplomados ni licenciados como hoy en día.
Entonces mi madre pues tuvo esa suerte por ser hija de militar, tuvo becas de los militares y bueno, se le ocurrió, pero mi padre empezó de administrativo en un taller de coches. En ese taller iba un señor que tenía una empresa muy importante en Ferrol, llamada Efectos Navales Maristani, y ese señor Maristani, pues le llamó la atención a mi padre, lo bien que hacía su trabajo y cómo se relacionaba con la gente. Y no paró, porque llevaba el coche allí a reparar, y no paró hasta llevarse a mi padre como administrativo, como contable, vamos. Entonces mi padre empezó a trabajar en Maristani y lo hizo muy bien. También que, bueno, eh, levantó la empresa bastante, vamos. De hecho, un amigo de él, que trabajaba en Maristani, llegó a montar su propia empresa. Y mientras mi padre vivió, le fue bien. Después no le fue tan bien cuando mi padre falleció. Pero bueno, eso será en otro capítulo. ¿Qué sucedió? Que mi madre, ya había nacido yo, le decía siempre, tú vales más de lo que te están pagando. Te prometen una subida de sueldo, pero nunca te la suben, nunca te suben el sueldo. Y claro, mi madre cobraba más que mi padre. Entonces, ¡guau! Se creía superior, claro. Pero sucedió que en aquella época, un amigo de mi padre se enteró de que buscaban gente para los bancos, ¿no? Y mi padre se presentó al examen para un banco y aprobó el examen. Y entró de comercial en un banco del Grupo Popular, lo que dice Santander, ¿no? Bien. Este banco, el Popular, tenía una estrategia de diversificación, es decir, tenía oficinas del Banco Popular en la zona de Ferroterra y quería abrir oficinas del Banco de Galicia, Banco de Baskonia en el País Vasco, Banco Balear en las Baleares, Banco de Galicia en Galicia, bien. Entonces, al año de mi padre estar de comercial, le propusieron abrir una oficina en otro ayuntamiento colindante con Ferrol, ¿no? El ayuntamiento de Fene. Importante por tener un astillero, que en su época fue lo máximo. Bueno, se hacían petroleros, bueno, increíbles. De hecho, el más grande de la época se hizo allí, en Astano. Mira si fue grande que cuando lo botaron, hizo olas que rompieron parte del puente de las Pías y casi se empotra contra el club de oficiales que está al otro lado de la ría. Al final los remolcadores lo dieron frenado. Creo que se llamaba el Arzuaga o algo así, no me acuerdo el nombre. Ahora mismo no es relevante. El caso es que mi padre abrió la oficina en Fene, del banco. A los 3 años ya la tenía funcionando a pleno rendimiento. Entonces le encargan abrir otra oficina en Jubia. Bien, ha dicho 9 años. Y pasó en mi familia, de mi madre, enfermera en Sergas, pasó mi padre a ingresar el doble, el triple que mi madre. Pero mi madre tenía su orgullo propio, ¿no? Y le dijo a mi padre, si quieres, deja de trabajar, porque así cuidas a nuestro hijo. Pero mi madre decía que no, que ella había estudiado para algo y que quería trabajar. Bueno, claro, un hijo que se cría en la niñez solo con chicas, o sea, decir, con empleadas de hogar, y se cría entre el colegio, las empleadas de hogar, en las clases particulares o en las actividades extraescolares y nunca ve a sus padres, pues como que no tiene una crianza de sus padres, ¿no? Y eso marca uno, creáis o no eso, pero es verdad. Bueno, sucedió que en ese tiempo mi padre fue poco a poco avanzando, evolucionando, ¿no? Profesionalmente. Y mi madre,
quedó estancada. Eso generó problemas en casa, porque mi madre venía a casa contando los problemas del trabajo, cuando mi padre venía a casa y quería desconectar el trabajo, y lo que menos tenía ganas era aguantar los problemas de mi madre. Y entonces siempre hubo discusiones en casa, como en todas las casas, ¿no? Y me acuerdo que yo, en el edificio donde vivo, en el piso de abajo, tenía un vecino que cuidaba de su madre. Y bueno, para aquella época, digamos que era un vecino, ¿cómo se dice la palabra? Eh, Como cuando uno le llaman loco, pero no, ¿cómo se dice? Extrovertido, no. Déjame empezar para, por favor. Bueno, no me sale la palabra, ya sabéis. Cuando una persona roza la locura porque no lo entiende la gente, la sociedad, bueno, no me sale la palabra. El caso es que mi vecino de abajo, el de la época que yo viví, de la infancia, no actualmente, sino el que vivió cuando yo era niño, claro, aquí donde yo vivo se escucha todo. Entonces, ¿qué pasó? Me llamaba y gritaba mi nombre para que yo bajara. Y entonces, abajo, una vez abajo yo, él ponía música, tenía un tocadiscos, y me ponía música, bueno, y tal. Y hacíamos cosas, veíamos la tele, jugábamos, tal. Bueno, el caso es que él lo hacía para que yo no viera, escuchara y sufriera las discusiones entre mis padres. Bueno, cosas normales en los años 80 y 90, vale. Años 80 más bien. ¿Qué sucedió? Sucedió que cuando yo volví a casa, digamos que el ambiente estaba calmado ya, ¿no? Bueno, eso provoca una serie de rencores en las personas, ¿no? Que luego con el tiempo se acaba pagando. Y que no paga a los hijos. Y bueno, y eso. Entonces yo siempre le decía a mi padre, papá, papá, ¿por qué aguantas a mi madre? Y decía, aguanto por ti, porque yo soy hijo de soltera y sé lo que es no tener padre. Y yo siempre quise que mis hijos tuvieran padre. Entonces nació mi hermano y aguantó, siguió aguantando por los hijos. También por el que dirán en la sociedad, la imagen, ¿no? Porque era director de un banco y, claro, un director de un banco divorciado en aquella época, pues como que no era bien visto, ¿no? Entonces aguantó por el que dirán y por los hijos. Bien, eso va minando un corazón, porque el corazón, igual que el cerebro, sufre. Bien, mi padre tenía la posibilidad, pues, de comer fuera todos los días con empresarios, pagaba el banco o el empresario. Entonces, pues, se evadía con eso y también le gustaba mucho fumar ducaos, un tabaco negro. Y bueno, le dio un infarto, dejó de fumar durante unos años y bueno, lo fue llevando bien. Pero claro, ese rencor seguía ahí por parte de mi madre. Bien, pasaron los años y en un núcleo familiar donde hay problemas, eh, el hijo, en este caso yo tenía a mi amigo en el colegio, mi mejor amigo, y empecé haciendo deporte, yo patinaba en línea, patinábamos muy bien, aprendimos a patinar muy bien. De hecho conseguimos hacer un equipo de patinaje en línea, llegar a hacer exhibiciones en varios, bueno, el día del deporte, de los ayuntamientos, en maratones de fútbol, para ayuntamientos, bueno, para colegios privados, etc, etc. Vale, salimos a la prensa y se montó una tienda de venta de patines por parte de uno de los integrantes del equipo, que era más mayor que nosotros, el que nos transportaba a las rampas que había en Betanzos. En aquella época no había, en Ferrol se montó una, en Esteiro, bueno, en fin, fuimos los que iniciamos todo eso, los precursores, ¿no? De patinaje en línea en Ferrol, vale, en la comarca. Bueno,
claro, llega una época de la vida que, bueno, entre novias y estudios y tal, pues, o problemas, pues te tienes que separar de tu mejor amigo. Y bueno, en este caso fue porque el padre también trabajaba en un banco y lo destinaron a La Coruña. Entonces se tuvo que ir a Coruña y me tuve que hacer nuevas amistades. Bueno, seguí batinando. Yo tenía mi novia, mi plena novia, que me apretó tanto, 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 que me llegó a decir, porque llevábamos meses ya, y yo nunca me atrevía a pedirle para salir. No, no me daba atrevido a decir la frase, ¿quieres salir conmigo? ¿No? Entonces ella un día me apretó tanto que dijo, me dice lo que tienes que decir o nunca más te volvemos a ver. Entonces me puso contra la espalda de la pared y recuerdo que consiguió ponerme tan, 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 tan nervioso y tan al límite que me salió la frase sin querer decirla. ¿Quieres salir conmigo? Y cuando lo dije, de verdad, sentí un alivio tan grande porque me dijo, allá antes que me dijera que sí. El hecho de decirla me hizo sentirme tan, o sea, una descarga de tanta tensión que sentí una ligereza, o sea, me sentí tan a gusto que dije yo, joder, y tanto me costó decir esto, mira cómo me siento ahora de tranquilo. Bueno, y empecé a salir con mi primera novia, se llamaba Marta, y patinaba también con nosotros, estaba en el equipo. Y bueno, así pasaron los años, Gonzalo se fue, mi mejor amigo, a Coruña, y yo me junté con unas amistades pues que no me vinieron tan bien, porque empecé a fumar porros, empecé, bueno, a probar cosas que no tenía que haber probado. Bueno, sucede que eso me trajo consecuencias, porque resulta que en el colegio que estaba yo, que era un colegio de curas, tercero de UP, recuerdo pues que al pasar a COU hicieron limpieza y los que fumábamos porros pues nos invitaron a irnos del colegio, ¿no? Y bueno, yo me fui con bachiller aprobado y me fui para uno de curas a uno de monjas, o sea, de Guatemala a Guatepeor. Bien. En ese colegio conocí a una chica, fui a hacer COU, y se llamaba María, que nos llevamos muy bien, empezamos a salir juntos, y un día me llevó junto a sus amigas, bueno, sus famosas amigas que nunca conocía yo, y un día me las presentó. Y cuando veo una de ellas, eran dos hermanas, fue verla y verme ya a mí, y sabes, de esto que ya como flechazo, ¿no? O sea, ya dices tú, aquí esta chica me gustó siempre, la tengo visto antes, pero nunca la he llegado a conocer personalmente, y viceversa. Y bueno, a los pocos días, un fin de semana, pues en aquella época ya había drogas alucinógenas como LSD y tal, y alcohol y esas cosas, y porros. Y bueno, con esa mezcla de cosas, sucede que estábamos en una mesa tomando cerveza, toda la gente, que en aquel momento éramos grupo, pandilla, y nos pusimos a hacer manitas debajo de la mesa, piececitos y manitas y tal. Y entonces mi novia, María, por aquel entonces, se levantó, pegó una hostia encima de la mesa y dijo, joder, por lo menos no lo hagáis delante mía. Y entonces mm, mm, dijimos, bueno, pues se dio cuenta, pues ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos ya lo sabe. Entonces ella se fue para afuera y nosotros dijimos, bueno, pues empezamos entre los dos una relación. Bueno, y así echamos pues 6, 7 meses de relación. Fue una época para mí preciosa. Fue la primera verano del 97 y recuerdo que, bueno, fuimos a muchos festivales celtas de música, Ortigueira, Palas de Rey, Pardiñas, un montón de ellos, Moeche, en fin, conciertos de Extremoduro, de Los Suaves, etc, etc. Bueno, genial. Mi padre veía que yo me estaba, entre comillas, enamorando y que la otra chica igual no se estaba enamorando tanto y que igual me quería por interés y no por sentimientos. Entonces mi padre un día me dijo a mí, hijo mío, os invito a comer un día, trae a tu novia, que os invito a comer.
Sabéis que los padres son... Hay padres que son perros viejos y que ya ven venir las cosas ya desde lejos. Y entonces nos llevó a comer a un sitio, lo típico, pues un cocido, no sé, con vino, no me acuerdo exactamente, pero sé que fue algo así. Y sé que él me daba a mí vino, mi padre me echaba vino a mí y después le echaba a ella. El tema era que siempre tuviéramos vino en la copa. Y ya se encargó mi padre de pedir algo que tirase de beber vino. No, que te diera sed. Vale. ¿Qué pasa? Cuando tú quieres conocer a una persona, eso lo aprendí yo con los años, tienes que emborracharla. Y así sabrás perfectamente cómo es la persona realmente. Porque la persona que se emborracha y se pone violenta, esa persona es mala persona. La persona que se emborracha y se pone a contar, o a hacer el indio, o a contarte sus penas, o incluso a llorar, esa persona es buena persona. O a cantar, se pone, esa es buena persona. Quédate con esa persona, no con la otra, con la agresiva. Entonces mi padre le dio de beber y le hizo una pregunta en el postre. Cuando quieras hacer un negocio, cerrar un negocio con alguien, dale de comer bien antes. Y cuando quieras proponerle algo, propónselo en el postre, que es cuando comes azúcar y estás a gusto. Porque el azúcar hace sentir placer. Segrega endorfinas, serotoninas en el cerebro. Bien. Entonces mi padre le preguntó, ¿y qué? ¿Para cuándo os casáis? Entonces la chica se quedó a cuadros en ese momento. No supo ni qué responder. Se le atragantó el postre y casi echa para afuera el vino, vamos. Porque se lo noté yo en la cara que puso. ¿Qué sucedió? Mi padre con esa pregunta provocó una reacción. Y era que ella, la chica esta con la que yo salía, llegó a casa de su madre, de sus padres, y le contó, vengo de comer con mi novio, con Yago y con el padre, que nos invitó a comer. Y mira lo que me dijo, lo que me preguntó el padre. ¿Qué te preguntó? ¿Que cuándo nos casábamos? ¿Para cuándo era la boda? Y claro, yo tengo miedo, ya. Entonces la madre tomó una decisión. Y me acuerdo perfectamente que el día siguiente a esa comida, o a los 2 días, entré en la casa de ella para ir a buscarla por no sé qué historia. Y me dice la madre, empieza bla 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 bla. Y yo me sentí tan incómodo que era como si me estuvieran echando, vamos. Y entonces yo le dije, donde no me quieren, yo no estoy. Cogí la puerta y me fui. Y nunca más volví a esa casa ni a volver a estar con esa chica. Y hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Continuará.